en Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Jaime Cedillo realiza un completo y fascinante análisis de la obra que Juan Carlos Aragón escribió para el Carnaval de Cádiz en su libro Juan Carlos Aragón, El Carnaval con mayúsculas. ¿Qué lleva a un periodista y poeta toledano a interesarse por el Carnaval de Cádiz y especialmente por Juan Carlos Aragón? Bueno, pues yo llego al Carnaval de Cádiz de manera prácticamente accidental en el ecuador de mi vida, porque acabo de cumplir 30 años, sí. Y con 15 años a mí me proponen en Torrijos, que es mi pueblo, un pueblo de Toledo, sí. Que no se le conoce ninguna tradición carnavalesca y menos relacionada con Cádiz. Me propone un amigo que tenía 2 años más que yo en aquel momento, tenía 17 y yo 15, y ahora es un cantautor más o menos reconocido en el panorama nacional. Él ya tenía, ya tocaba la guitarra y tenía inquietudes musicales y había conocido el Carnaval de Cádiz a través de un viaje de sus tías donde le traen unas cintas y demás. Sí. Y él se apasiona tanto por el mundo que nos propone hacer una chirigota, pero claro, el problema era que solo conocía él exactamente el concepto de chirigota. Pero fue muy valiente y consiguió reunir a unos cuantos amigos entre los que yo me encontraba. Sí. Y sacamos adelante ese primer repertorio hace ya 15 años. Y a mí me pareció apasionante eso de mezclar en una misma obra, ¿no? En una misma obra de arte mezclar la emoción, el humor y la crítica social. Y entonces a partir de ese momento yo me asomo a lo que sucede en Cádiz, ¿no? Sí. Me asomo al Carnaval de Cádiz y empiezo a escuchar a los autores más reconocidos en aquel momento, ¿no? Y Juan Carlos Aragón resonó en mi conciencia como ningún otro. A partir de ahí no dejé de seguirle y 15 años después sigo pensando que aquel autor al que fascinó a un adolescente de 15 años, pues me sigue pareciendo el mejor autor del Carnaval de Cádiz de la historia, por lo menos desde el punto de vista literario. Y yo pensaba que eso había que dejar una impronta sobre aquello y me parecía que la mejor manera de homenajearlo era hacer un libro sobre su obra. Un libro que en este caso Juan Carlos Aragón, El Carnaval con mayúsculas, no es una biografía. No es una biografía. Yo creo que eso le correspondería más a los autores que más conocieron su vida. Yo en realidad solo tuve la oportunidad de conocerlo en un momento cuando estaba preparando el repertorio de La Gaditanísima y a mí ya me interesaba mucho la relación esa de literatura y carnaval que desde el inicio de los tiempos ha estado presente. Y claro, él era el mejor baluarte, yo creo, de esa relación que a mí tanto me interesaba. Y cuando terminamos la entrevista en el Festival Cosmopoética de Córdoba, que tuvimos la oportunidad de charlar juntos, a mí ya me rondaba en la cabeza esa idea. Y entonces luego se materializó a su muerte cuando escuché por parte de varias personas de su entorno que la mejor manera de homenajear a un autor era mantener viva su obra, ¿no? Yo creo que se referían a que Cádiz le siguiera cantando y creo que eso sucederá de por vida. Claro. Y yo creía que la mejor manera de la que podía hacerlo yo, que no soy gaditano, pero soy muy aficionado al carnaval y muy seguidor de su obra, era un análisis bastante minucioso y concienzudo, creo, de lo que fue su obra carnavalesca, que ha dejado un legado, yo creo que inigualable, ¿no? En un punto de vista, pero en lo que pienso. A tu juicio, ¿qué es lo que hace única la obra de Juan Carlos para el carnaval? Fundamentalmente dos criterios, ¿no? El criterio de la crítica social, creo que fue el más valiente, sobre todo, no porque en el carnaval no se hiciera crítica antes, que desde luego es uno de sus principios fundacionales, pero creo que él fue el más aguerrido y además el que siempre le dio la vuelta de una manera tan original, ¿no? Y luego el talento literario, que creo que ahí sí que no hay parangón, porque no hay que olvidar que él era un filósofo y siempre se ha destacado su formación filosófica, pero a nivel literario su formación es autodidacta, ¿no? Pero él leyó a sus contemporáneos y leyó a los clásicos y leyó a los autores latinoamericanos y bajo mi punto de vista no solo los leyó bien, sino que en algunos momentos incluso los igualó, incluso a veces los superó, ¿no? Yo creo que Juan Carlos Aragón desde el punto de vista literario no tiene nada que envidiar a sus coetáneos en cuanto a autores de música con letra en castellano, ¿no? Porque yo creo que sus letras están a la altura perfectamente de Luis Eduardo Aute, de
Serrat, de Sabina y compañía, y creo que no me equivoco, vamos. Además que no es común aunar la facilidad para triunfar escribiendo en todos los tonos, ¿no? Desde el más crítico o sentimental al más humorístico, y eso él lo conseguía. Exacto. Luego tenía esa capacidad que yo creo que él entendió muy pronto, porque no sé si conoces que él quería ser cantautor en su adolescencia. Él estaba fascinado por las canciones de Silvio Rodríguez, sí. Pero él entendió pronto, no solo por su localización geográfica, ¿no? Con Cádiz, que el carnaval iba a ser una disciplina donde él podría desarrollarse incluso con más intensidad. Y eligió bien, porque los aficionados al carnaval de Cádiz hemos descubierto cómo en aquella disciplina se pudo lucir de esa manera tan excelsa, ¿no? Porque los pasodobles, la métrica de los pasodobles, la intención esa de acabar con un remate final, a él le iba muy bien. Yo creo que él tenía las referencias como adecuadas para elegir en el carnaval de Cádiz su manera de enfrentarse al mundo de una manera artística. Oye, Jaime, ¿hay letras de Juan Carlos que te haya costado analizar? Porque hubo alguna época en la que se decía que algunas de sus letras no las entendía ni él. Sí, sobre todo la primera época de comparsas, ¿no? Sí. Es muy marcado, yo creo, esa evolución, que creo que se corresponde también, él lo sugirió en algún momento, en alguna entrevista, que se corresponde con su periplo vital. Yo creo que en sus primeros años de comparsa él estaba como, no sé, tal vez un poco atormentado, pero creo que eso le vino bien a la dimensión lírica de sus letras, y yo creo que Los Condenados, Los Ángeles Caídos, incluso los americanos, hasta Los Inmortales quizás, y bueno, incluso también, incluso el Golfo de Cádiz, que a mí me parece que es una comparsa que está un poco subestimada, que tiene un halo romántico que a mí me encanta, incluso a Los Parias. Yo creo que es esa época oscura, pero que a mí me parece interesantísima. Y luego tiene unos años donde yo creo que él no consiguió escoger al grupo que más le gustaba, y luego en su regreso, yo creo, después del año fuera del Falla con Los Ladrones, ahí viene, yo creo, el mejor Juan Carlos Aragón, ¿no? El más lúcido, el más claro, con el mismo talento y con la misma rebeldía. Yo creo que esos últimos 5 años son tremendos, desde Los Millonarios hasta la Gaditanísima, además con el Che Levara, que vuelve precisamente en el último año, vuelve con la chirigota. Bueno, pues este es el libro, Juan Carlos Aragón, El Carnaval con mayúsculas, de Jaime Cedillo. Muchas gracias, Jaime, por este ratito de conversación. Gracias a ti, Miguel, ha sido un placer.